Popol Vuh, antiguas leyendas del Quiché. La civilización maya se desarrolló entre los estados de Yucatán, Chiapas, Campeche, Tabasco, extendiéndose por Guatemala y Belice y alcanzando la parte occidental de Honduras y El Salvador. Sus primeros registros datan del 1800 a.C. y las últimas ciudades cayeron a manos de la conquista española hacia 1691. Desarrollaron la astronomía, creando uno de los calendarios más precisos en las mediciones de los ciclos solares y lunares. Tenían un símbolo para el número 0, concepto que fue desconocido para la mayoría de las grandes culturas de la antigüedad. Su escritura es considerada como la más compleja y desarrollada de Mesoamérica. Sus textos se encuentran labrados en piedra, pintados en murales y cerámica, y desde luego en códices o libros de papel amate. Sin embargo, aquello que en Occidente se entiende como un libro para la cultura maya eran objetos sagrados. Se leían solo durante las ceremonias religiosas y por las personas que tenían el conocimiento y el poder para hacerlo, es decir, los sacerdotes. Debido a su fragilidad, la mayoría de estos libros no se conservan y muchos fueron quemados por los conquistadores españoles que los consideraron enseñanzas del demonio y persiguieron y castigaron a aquellos que podían leerlos. No fue sino hasta el siglo XVIII cuando, gracias al interés de varios estudiosos, pudieron rescatarse los códices que aún se resguardaban con enorme celo entre algunas familias, entre los cuales los tres más importantes son el Popol Vuh, de los mayas quichés, el Memorial de Sololá, de los cachiqueles, y los libros del Chilam Balam, de los mayas yucatecos. Los tres libros son altamente simbólicos, emplean lo mismo objetos, colores, fauna y flora para expresar ideas. Estos libros muestran la complejidad del pensamiento maya, sus variadas prácticas rituales, pero sobre todo su profunda conexión con la naturaleza, con la tierra y con la vida. Nunca como ahora necesitamos regresar al origen y el nuestro palpita entre estos libros. El Popol Vuh es acaso el más cercano a nosotros porque nos recuerda los momentos cumbre de varias mitologías, tanto occidentales como orientales. Sus aventuras pertenecen a eso que el psicólogo Carl Gustav Jung llamaba arquetipos, las experiencias de nuestros antepasados que de algún modo se sedimentan en nuestro inconsciente y nos ayudan a encontrar significado en lo que nos ocurre en la vida cotidiana. Leer por primera vez el Popol Vuh es una cita con el asombro. Su función es ni más ni menos llevarnos a un Big Bang local y a la vez profundamente humano, el momento en que todo se crea. También conocido bajo los nombres del Libro del Consejo o el manuscrito de Chichicastenango, el Popol Vuh es, en palabras de Emilio Abreu Gómez, estudioso mexicano, el libro más coherente, el más hondo que ha producido el mundo prehispánico. Su rescate es una breve novela de aventuras. En el primer lustro del siglo XVIII, Fray Francisco Jiménez, cura de Chichicastenango, Guatemala, lo descubrió en posesión de un grupo de indígenas que lo conservaban escrito en forma de glifos. Aunque existen otras versiones que aseguran que las leyendas del Popol Vuh eran relatos orales transmitidos de padres a hijos y el cura debió escucharlos en voz de alguno de ellos. Lo cierto es que Jiménez tradujo del maya quiché al castellano y lo tituló Historia del origen de los indios de esta provincia de Guatemala. A mediados del siglo XIX, Carl Scherer lo rescató de la profundidad de una biblioteca en el convento de Santo Domingo y lo publicó en Viena en 1857. Asimismo, se llevó consigo el manuscrito de Francisco Jiménez, que hoy se encuentra en la biblioteca de Norbury en Chicago. Finalmente, el abate Charles-Étienne Brasseur tradujo el texto al francés y lo tituló Popol Vuh, nombre con el que hizo mayor fortuna, acaso porque está íntimamente relacionado con el hecho singular de que los libros sagrados mesoamericanos fueron códices, que estaban pintados en largas tiras de papel hecho de corteza y se plegaban como si fuera un acordeón. Allí desfilaban glifos y símbolos que transmitían información de forma no verbal. De este modo, Popol Vuh significa estera tejida y Vuh, libro. Ellos fueron sus traductores, pero ¿quién escribió el Popol Vuh? Imposible decirlo. Como preguntar quién escribió el libro de Job o el libro de los muertos. Paul Valéry aseguraba que la historia de la literatura no debería ser la historia de los autores, sino la historia del espíritu, como productor y consumidor de literatura. Esta historia podría llevarse a cabo sin mencionar un solo autor. Quizás es precisamente en esa historia, la del espíritu humano, donde debamos ubicar al Popol Vuh, porque se trata menos de una obra literaria, tal como la conocemos en Occidente, que como una interpretación cosmológica y religiosa del mundo. Su contenido puede dividirse en 4 grandes secciones:
La primera parte desarrolla los orígenes cósmicos y las sucesivas clases de hombres y mujeres que crearon los dioses hasta que fueron destruidos con tal de conseguir la mejor versión. Se trata de un acontecimiento similar al Génesis de la Biblia, pero también a los mitos cosmogónicos de otras culturas, como la leyenda del quinto sol azteca, la teogonía de Hesiodo o el sacrificio del dios Purusha en el Rig Veda. Escuchémoslo con atención. Todo estaba en silencio, todo estaba inmóvil. Solo se sentía la tranquilidad sorda de las aguas que parecían despeñarse en el abismo. Los dioses, Tepeo, Gucumatz y Huracán, hablaron entre sí y decidieron crear el mundo. Primero hicieron brotar la luz, y dijeron, que el agua se retire y que surja la tierra. Entonces se apartaron las nubes que llenaban el espacio y empezaron a aparecer los montes y las montañas que hoy se ven. Crecieron en los valles cipreses, robles, cedros y álamos. Al verlo hecho, los dioses dijeron, la creación primera ha sido concluida, y es bella delante de nuestros ojos. Y vieron que no era bueno que los árboles crecieran solos, era necesario que tuvieran guardianes y servidores. Entonces hicieron a los animales grandes y pequeños. Tú andarás en 4 patas y tendrás la cabeza gacha, y en su día tu lomo servirá para llevar carga. Tú, pájaro, vivirás en los árboles y volarás por los aires, rozarás la transparencia del cielo y no tendrás miedo de caer. Las bestias, los animales y los pájaros cumplieron lo que les fue mandado y cuando estuvieron tranquilos, los dioses volvieron a juntarse y dijeron, ahora, según su especie, deberán decir nuestros nombres para que sepan quién los creó. Pero los animales no hablaron. Los dioses se indignaron y como castigo, en lugar de vivir en comunión plácida, se comieron los unos a los otros para vivir. Pero los dioses deseaban criaturas que pudieran decir sus nombres y admirar su hermosura. Entonces crearon a los primeros hombres. Los hicieron de barro húmedo, pero no podían permanecer de pie y vieron que se deshacían en el agua. Entonces volvieron a intentarlo. Crearon seres de madera que caminaron con firmeza y rectitud sobre la tierra. Se acoplaron en grupos y al cabo tuvieron hijos, pero iban de aquí para allá sin norte ni destino. Hablaban, pero no tenían conocimiento de lo que decían, y no había en sus palabras expresión ni sentimiento. Entonces los dioses enviaron un diluvio y casi todos se ahogaron, excepto los que subieron a los árboles y se convirtieron en monos. Entonces nuevamente Tepeo, Gucumatz y Huracán se juntaron, y antes de que saliera el sol y brillara el día, el gato, la zorra, el loro, la cotorra y el cuervo les llevaron mazorcas maduras y crecidas de maíz amarillo, morado y blanco. Desgranaron las mazorcas y con agua de lluvia serenada hicieron una masa, y con ella crearon a 4 seres. Muy pronto dieron muestras de tener movimiento, pudieron pensar y sentir. Conocieron lo que había bajo el cielo y lo que se erguía sobre la tierra, lo oculto y lo visible. Estos seres fueron Balam Quitze, Balam Acá, Iki Balam y Maucutá. Sin embargo, los dioses vieron que su gran inteligencia podría ser nociva y dijeron, hagamos que los nuevos seres conozcan solo una parte de la tierra. Solo algo de lo que existe les será revelado. No lo conocerán todo porque no sabrían comprender su sentido y menos usarlo con provecho. Es preciso limitar sus facultades y así lo hicieron. Luego, con el fin de que esta gente no viviera sola, los durmieron y entonces crearon el sexo femenino. Las pusieron desnudas junto a ellos. Cuando los hombres despertaron, las vieron con gran regocijo porque eran muy hermosas. Les pusieron nombres que evocaban la lluvia según las estaciones del año. Tuvieron hijos y poblaron la tierra. Muchos de estos seres fueron grandes y diestros. Tenían la belleza de sus madres y el mismo poder que sus padres, y por esta razón los dioses los escogieron para ser adoradores y sacrificadores.
oficio de dignidad que no a todos cuadra ni conviene. Así fue como Tepeo, Cucumatz y Huracán crearon todo lo que existe sobre la tierra. Se incluye en este apartado la historia de Unapú e Xbalanque, enviados a la tierra para destruir la soberbia de Xipagná. El siguiente apartado recoge uno de los descensos al infierno que tuvieron que hacer todos los grandes héroes mitológicos como Ulises, Eneas y Orfeo, pero esta vez dentro de la tradición mesoamericana. Se trata de la aventura de Unapú e Xbalanque a la región de los muertos, donde gobierna Xibalbá. Y la tercera y cuartas partes contienen las historias de los primeros caudillos de los quichés, sus peregrinaciones y aventuras para adueñarse del fuego. ¿Pero qué significan estos viajes imaginarios? ¿Por qué tantas culturas se insisten en ellos? ¿Realmente para qué nos preparan? La obra es un viaje simbólico y nos proporciona herramientas con las que podemos medir nuestros propios actos. Las aventuras de Unapú e Xbalanque buscan justamente colocarnos en el sitio de aquel que debe sobrevivir y sopesar sus acciones. ¿Acaso estas gestas antiguas por los terrenos de la imaginación no nos estén enseñando cómo transitar por el camino del más allá, sino del aquí y del ahora? Los riesgos y las ayudas que nos proponen, los consuelos y los miedos, tal vez no tengan otro motivo que fortalecernos contra las desventuras de la vida diaria.